Estimados alumnos, en este encuentro les explicaré los ejes temáticos más importantes de la Edad Media. Pero antes de hacerlo, es importante tener un panorama general de qué fue la Edad Media. La Edad Media se extiende desde el año 476 después de Cristo hasta el 1453 en que cae el Imperio Romano de Oriente. En el 476 había caído el Imperio Romano de Occidente. Otros historiadores toman como punto de culminación de la Edad Media la llegada de los españoles a América, 1492. Pasar de la Edad Antigua a la Edad Media no fue algo automático, sino que es un proceso. ¿Por qué se pasa de una edad a otra edad? Por ejemplo, de la Edad Antigua a la Edad Media o de la Edad Media a la Edad Moderna. Porque hay un cambio de paradigma en todos los aspectos. En lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, que hace que una edad histórica sea diferente a otra edad histórica. Es importante explicar que esta clasificación de edades históricas las hacen los historiadores, pero que no se dan en forma violenta, sino que hay periodos de transición en que van pasando lentamente a cambiar el paradigma. Se pasa lentamente de un periodo a otro en forma paulatina, no se da de golpe. La Edad Media fue muy extensa, por lo tanto los autores medievalistas deciden, para una mejor comprensión, dividirla en tres momentos: temprana Edad Media, alta Edad Media y baja Edad Media. Lo que intentaremos explicar en todo este tramo es la división y después la temprana Edad Media. Bueno, la temprana Edad Media se extiende desde el año, como dijimos recién, 476, hasta el siglo V, hasta el siglo IX aproximadamente, en que comienza el feudalismo. Este es un periodo de transición en donde vamos a encontrar aspectos de la cultura romana y aspectos de la nueva civilización que va a invadir toda Europa. Es muy importante dejar asentado que cuando se produce la invasión de los pueblos bárbaros y comienza la Edad Media, o los pueblos extranjeros o pueblos germanos, muchísimos intelectuales romanos huyen hacia Bizancio, al Imperio Bizantino. Ya vamos a ver de qué se trata. Por lo tanto, el latín y el griego durante la Edad Media desaparecen como idiomas culturales y clásicos de Europa occidental. Y vamos a ver que prácticamente va a haber diferentes generaciones que no supieron leer, ni escribir, ni hablar el griego ni el latín. Vayamos a la temprana Edad Media. En la temprana Edad Media Europa va a ser asolada por un montón de pueblos bárbaros. Bárbaro significa extranjero en el idioma, en el latín antiguo. Varios pueblos van a invadir prácticamente toda Europa. Vamos a mencionar algunos nada más. Por ejemplo, España es invadida por los visigodos, Italia por los ostrogodos, Portugal por los vándalos, el territorio francés por los francos, Alemania por los germanos propiamente dicho, y al norte vamos a encontrar que están los bretones, los sajones, los anglos, que van a tomar toda la zona de lo que sería la actual Gran Bretaña. Bueno, en un primer momento se produce una fusión cultural. Estos pueblos bárbaros se van a ver atraídos por el lujo romano, por el urbanismo romano, que después lo van a destruir absolutamente todo, por el pan, por el vino, elementos culturales romanos. Estos pueblos invasores son politeístas, tienen una concepción religiosa diferente, y en un primer momento van a tomar caracteres romanos y lo van a fusionar con eso. Pero a medida que avanzamos en el tiempo, esta invasión de pueblos bárbaros o germanos van a tener sus propias leyes y va a predominar el sistema netamente de estos pueblos invasores. ¿Qué va a suceder en este periodo? Bueno, este periodo es un periodo de transición, como ya recién lo dije, del cual vamos a ver tres ejes temáticos nada más: el Imperio Bizantino en la temprana Edad Media, el nacimiento del Islam y Carlos Magno. El segundo momento histórico va a ser la Alta Edad Media, que se extiende desde el siglo IX hasta el siglo XIII aproximadamente. En este periodo hay una consolidación de la Iglesia Católica y del Papado en todos los aspectos de la vida cotidiana. O sea, la Iglesia Católica o el Papado van a manejar la vida no solamente de la gente común, sino también de la élite y de los
inclusive hasta de los monarcas. Todo giraba en torno a la Iglesia Católica, ella lo decidía absolutamente todo. En este momento histórico, lo que vamos a ver es el sistema feudal, que ese es el sistema que predomina, las cruzadas y las características culturales de la Alta Edad Media. El último momento de la Edad Media se llama Baja Edad Media, que va desde el siglo XIII al siglo XV. Es un periodo de transición muy importante que va a presentar un cambio de paradigma. Las cruzadas habían influenciado muchísimo en la gente, especialmente en los comerciantes o mercaderes de la zona italiana. Y ellos van a empezar a cambiar de forma lenta, progresiva, la idea que se tenía. Es decir, durante todo nosotros vamos a ver que en la Alta Edad Media hay una concepción teocéntrica. Todo giraba en torno a Dios, más que a Dios, a la Iglesia Católica y al papado. En cambio, a partir de la Baja Edad Media comienza lentamente a darse un camino de transición que va a terminar en la Edad Moderna, en donde va a cambiar el paradigma y vamos a seguir una cultura antropocéntrica. Pero estos serían los tres grandes momentos de la historia medieval. Bueno, vamos a empezar a desglosar qué pasó en la temprana Edad Media. Y para eso recurriremos primero al Imperio Bizantino. Vamos a trabajar con el primer punto, el primer proceso histórico, que es el Imperio Bizantino durante la temprana Edad Media. Solamente durante la temprana Edad Media. Bueno, en el siglo IV, como dijimos, en el 395 aproximadamente, va a nacer el Imperio Bizantino de Oriente o Imperio Romano de Oriente, cuya capital va a ser Constantinopla. Constantinopla se va a levantar en lo que fue la antigua ciudad de Bizancio, por eso se la llama Imperio Bizantino. ¿Qué pasaba con Constantinopla? Constantinopla estaba en un lugar estratégico en el paso que unía a Europa con Oriente, y eso le va a permitir que se transforme en una de las ciudades más admiradas del periodo medieval temprano. Importantes edificios con una arquitectura extraordinaria, tanto públicos, religiosos, como militares se van a construir en Constantinopla. Si seguimos avanzando, el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente va a tener una gran extensión que le permitió llegar a la zona sureste de Europa. Parte de Grecia formaba parte del Imperio Bizantino, la parte oeste de Asia Menor, toda la región mesopotámica que en la antigüedad había brillado también formaba parte del Imperio Bizantino, y la parte norte de África, lo que transformó al Imperio Bizantino en una potencia no solamente política, económica y militar, sino cultural. O sea que el Imperio Bizantino durante la Edad Media se va a transformar de alguna manera en el centro cultural más importante. Acordémonos que en Europa occidental estaban los bárbaros y que los bárbaros realmente habían destruido prácticamente todo vestigio cultural. Por lo tanto, los clásicos romanos y griegos se van a mantener vivos en el Imperio Bizantino. Es más, en el único lugar que se seguía hablando el latín y el griego es en el Imperio Bizantino. Bueno, esta ubicación privilegiada que tenía el Imperio Bizantino también le generaba alguna serie de conflictos. ¿Por qué? Porque constantemente pueblos como los persas, los hunos y los turcos van a tratar de invadir, atraídos por esta reliquia cultural y económica. A pesar de esta problemática, también hay que reconocer que el Imperio Bizantino duró tanto tiempo porque tuvo una serie de elementos que permitieron esa extensión en el tiempo. Por ejemplo, los desiertos, los montes y los ríos servían como protección a posibles invasiones. Lo que hacía fuerte también a este Imperio Bizantino era la unidad idiomática y la unidad religiosa. Convengamos que eran cristianos ortodoxos. Y además la fuerte influencia que tenía sobre los pueblos limítrofes, lo que hacían que fueran una barrera humana frente a las posibles invasiones de otros pueblos. Bueno, el imperio este imperio extenso se dividía en dos regiones políticas. La prefectura de Occidente y la prefectura de Oriente. Cada prefectura estaba al mando de un prefecto. Y a su vez, las prefecturas
se dividían en diócesis que estaban gobernadas por un vicario, y estas diócesis en gobernaciones que estaban a cargo de un gobernador. ¿Quién nombraba a estas autoridades? El emperador. El emperador era una autoridad de origen prácticamente divino, criado en el lujo, en la opulencia, en un entorno cultural muy importante, y su poder era total y hereditario. Sin embargo, él necesitaba o contaba con una serie de consejos asesores que lo ayudaban y lo guiaban. Por ejemplo, el consejo de consistorio, que era el que lo asesoraba, y el senado, que funcionaba al igual que el senado romano, pero sus figuras eran sumamente importantes. Ahora, había un problema para los emperadores que se va a extender durante no solamente la temprana Edad Media, sino durante toda la existencia del Imperio Bizantino. Uno de los graves problemas eran los conflictos internos entre los dos bandos políticos. Los bandos políticos más importantes eran los verdes y los azules, que se disputaban por tomar el poder. ¿Por qué tomaban ese nombre? Bueno, se identificaban con los colores de dos grupos deportivos que competían en el hipódromo de la ciudad. Entonces, de ahí viene el nombre de verdes y azules. Pero además tenían otro problema serio, que era el enfrentamiento constante entre los dos patriarcas que existían en el Imperio Bizantino, el patriarca de Alejandría y el patriarca de Constantinopla, que esto generaba una repercusión en el gobierno de los emperadores. El imperio, sinceramente, se transformó, vuelvo a repetir, en un símbolo de la cultura, cultura económica, económica, política y cultural de ese momento. Hay que rescatar realmente el gran desarrollo económico que tenía. Uno de los factores que favoreció ese desarrollo económico es que era un camino de paso entre el mundo oriental y el mundo occidental. El Imperio Bizantino tuvo contactos comerciales con China, con Irán, con Arabia, con India. Y muchos de esos productos se veían en el mercado de Constantinopla. ¿Qué hacían? Compraban la materia prima en esos lugares y la transformaban en productos manufacturados en los talleres que tenían. Por eso es que el Imperio Bizantino se destacó por tener importantes producciones de perfume, de seda, de porcelanas, de piedras preciosas. Y además, algo que es muy importante, en el siglo VI llegaron a competir con China en la cría de gusanos de seda. Pero algo que es de destacar son los avances que tuvieron en la agricultura, producto de nuevas técnicas de producción. Sin lugar a dudas, el Imperio Bizantino se transformó en el referente cultural de la Edad Media. Todos los grandes clásicos de la antigüedad seguían vivos en este imperio, lo que la hizo más rica. Vayamos un poquito a qué pasó en la parte política. Durante la temprana Edad Media vamos a tener dos emperadores importantes. En primer lugar, Teodosio II, que gobernó durante 42 años. Se destacó, primero trató de frenar una problemática que tenían constantemente todos los emperadores, que eran las invasiones, como yo recién dije, de esos pueblos hunos, de los turcos, de los persas, y creó una gran muralla para evitar eso. Trató de calmar los conflictos entre los verdes y los azules, y además, otra de las cosas importantes que logró hacer es establecer la paz entre los cristianos ortodoxos, entre los diferentes patriarcas, tanto de Alejandría como de Constantinopla. Pero quizás su gran logro fue, en primer lugar, la construcción y la habilitación de una Universidad de Constantinopla, en donde se trabajaron con todos los clásicos griegos y romanos, y el Código de Teodosio, Código Teodosiano. El Código Teodosio se transformó realmente en un referente jurídico para todos los gobernantes del Imperio Bizantino. Este código tenía diferentes partes, como trataba el derecho eclesiástico, se trataba el derecho privado, el derecho administrativo, el derecho penal y el derecho comercial. Realmente era un elemento de avanzada para ese momento. A la muerte y desaparición de Teodosio, volvieron nuevamente los conflictos internos y el peligro externo que significaban las invasiones. El único que quizás, sin tener un plano mayor, se destacó fue Zenón, un emperador de origen extranjero que intenta lograr la paz social, controla por un momento a los religiosos e intentó poner bajo el dominio de Bizancio a Italia. No era un dato menor,
porque Italia estaba en un proceso de reorganización. Sin embargo, no fue uno de los emperadores destacados. Bueno, en esta crisis de poder político, se va a lograr una estabilidad nuevamente y el poder imperial vuelve a resurgir, vuelve a tener fuerza con Justiniano. Quizás uno de los más grandes emperadores de este momento. Justiniano logra recuperar el poder de los emperadores, realiza una serie de reformas administrativas y económicas muy importantes que permite mejorar el ejército, el sistema de fortificaciones que constantemente estaba en jaque y construir la Catedral de Santa Sofía. La Catedral de Santa Sofía surge en un primer momento para satisfacer las necesidades del cristianismo ortodoxo. Hoy, la Catedral de Santa Sofía es una de las más importantes mezquitas del mundo. La Catedral de Santa Sofía es una de las grandes bellezas de la humanidad. Tardó 6 años en construirse y se necesitaron más de 10.000 personas que trabajaron. Realmente construida en el lujo y la opulencia que daba ese imperio. Por ejemplo, tiene columnas de mármol. Tanto los pisos como las paredes están revestidas de mosaicos que en ese momento salían fortuna. Bajo su gobierno se realizó el Código de Justiniano, que fue una recopilación jurídica sumamente importante, en donde Justiniano lo que hizo es tratar de recopilar todas las leyes dictadas por los diferentes emperadores. Y eso va a ser el punto de partida para la organización jurídica del Imperio Bizantino durante este momento histórico. ¿Quiénes lo ayudaron a que Justiniano se profundizara su poder? Su mujer Teodora y Narcés Belisario, dos generales, dos militares que lograron reconstruir y modificar y modernizar el ejército, con el cual impusieron la voluntad de su emperador, inclusive frenando rebeliones internas e impidiendo que los extranjeros, especialmente los pueblos invasores, tomaran el imperio bizantino. Teodora no es un dato menor. Teodora quizás dentro de la historia universal, para mí es una de las primeras feministas y que luchó por los derechos de la mujer. Va a crear un famoso código en donde logra que, por ejemplo, las mujeres se puedan divorciar, que haya casamientos entre diferentes grupos sociales y que la prostitución forzosa sea eliminada. Por su parte, llegado al final de su mandato, Justiniano se retira de la escena política y se dedica a la meditación, a la espiritualidad. Bueno, llegado al fin su mandato, prácticamente la temprana Edad Media no tuvo grandes personajes que se destacan. Para cerrar, lo importante que tenemos que decir es que el Imperio Bizantino fue, de alguna manera, el archivo cultural que protegió la cultura antigua durante este periodo y que va a resurgir a fines de la Edad Media y a principios de la Edad Moderna. El texto que vamos a analizar a continuación es el del origen del Islam, precisamente Mahoma. Hacia fines de aproximadamente del siglo VI y principios del siglo VII, en la península de Arabia nace el Islam. La península se encuentra en Asia Oriental, ocupa aproximadamente unos 3 millones de kilómetros cuadrados. Es una meseta desértica y pedregosa, con pequeñas zonas fértiles en las costas. Bueno, como ustedes saben, el clima desértico cálido, con temperaturas elevadas, lo que hace que no fuese apto para la vida humana, o sea, razón por la cual la vida ahí es muy sacrificada. En el siglo VI aproximadamente, en la península de Arabia, había 300 tribus semitas. Se calcula que era aproximadamente esa cifra. Bueno, en las regiones desérticas se encontraban los beduinos, que eran nómades, eran pastores, con sólidos valores ligados a la honestidad, a la hospitalidad, al valor, al respeto. Aunque había una minoría que se dedicaba al pillaje, especialmente de las caravanas comerciales que solían atravesar el desierto. En las zonas fértiles se encontraban los grupos sedentarios. Generalmente eran los que se dedicaban al comercio, de una posición económica sólida, a la artesanía, y conectaban Oriente con Occidente, en esa ruta comercial que realizaban trayendo mercaderías. En general el clima entre las tribus era de una guerra continua. No había una unidad política, cada tribu tenía su propio jefe y este era el que comandaba y marcaba los principios tanto políticos, económicos y morales de cada tribu. Eran politeístas, eran fetichistas.
Pero aproximadamente a mitad del siglo VI, comienza a haber como una especie de tregua entre estos pueblos. En esa tregua se acordó que todas las tribus podían llevar sus ídolos a la Caba. La Caba era un templo sagrado que estaba ubicado en la Meca. En ese templo sagrado había una piedra, también de carácter sagrado, que se supone que era un meteorito. Bueno, los creyentes de ese momento alegaban de que esa piedra se había vuelto negra por los pecados del hombre. Ahora, me voy a detener un poquito en la Meca para explicar el valor que tenía la Meca. Ustedes traten de imaginarse la cantidad de gente que pasaba por día, por meses, por año, y la actividad no solamente religiosa que había constantemente ahí, sino la actividad económica. Por lo tanto, la Meca se transformaba en una ciudad sumamente rica y desde el punto de vista del dominio general de la región, movía la economía. Bueno, ¿qué pasaba? La Meca era cuidada por una tribu que tenía ese honor de cuidarla, de controlarla, de mantenerla en condiciones, que eran los coraicitas. En el seno de esa tribu de los coraicitas va a surgir un personaje que va a cambiar la vida religiosa, política, económica y cultural de la península de Arabia. Aproximadamente en el 570 nace Mahoma, que significa el elegido. Bueno, la vida de Mahoma fue muy particular, pues a los 6 años queda huérfano y su abuelo, que es el responsable de su crianza, lo envía a educarse con una familia beduina para que le inculquen todos esos valores que recién yo había hablado. Posteriormente, a la muerte de su abuelo, su tío pasa a ser el encargado de criarlo, de educarlo, y el tío pertenecía a una de las familias comerciantes más importantes, además de ser el jefe del clan. Bueno, Mahoma con esa protección comienza a desarrollar sus primeros pasos en cuanto a la actividad comercial, y en esas actividades comienza a recorrer todo lo que sería Palestina, Egipto, el Golfo Pérsico, y se pone en contacto con religiones monoteístas como el cristianismo y el judaísmo. Queda impactado y realmente queda maravillado de este tipo de religión y los contrastes que tenían con el politeísmo fetichista de las tribus a las que él pertenecía. Bueno, a los 25 años se independiza de su tío y se casa con una viuda muy adinerada. No voy a dar nombres para no complicarle la vida, pero el casamiento a él lo favorece porque prácticamente se iba a dedicar a esto que tanto le había llamado la atención, que era la meditación. Y al llamado divino que él sentía internamente de que él estaba elegido para producir un cambio. Es importante la comunión que va a tener con su esposa, porque era común que los árabes pudiesen casarse con varias esposas. Bueno, él por respeto y porque esta mujer fue fundamental en su vida espiritual, no se casa hasta que ella muere. Con esta mujer tiene seis hijos. Bueno, después los matrimonios que se le reconocen a Mahoma son 9 aproximadamente. Es más, hay una niña de 9 años que contrae matrimonio con él, pero bueno, hasta llegada a la adultez o lo que en ese momento se consideraba adultez, no pasó a convivir con él. Bueno, esta una de las últimas esposas fue un líder importante del Islam cuando él muere. Volviendo a lo de Mahoma, Mahoma se dedicaba gran parte de su vida a la meditación en el monte Hira. Su objetivo, de alguna manera, era cambiar la realidad religiosa de las tribus politeístas y fetichistas. Bueno, aproximadamente en el 610, según los registros musulmanes, tuvo la primera aparición del arcángel Gabriel, aunque fueron varias revelaciones. A él se le revela el arcángel, perdón. Por eso el Islam es una religión revelada, al igual que el judaísmo, que a Moisés también se le revela, ¿no? Bueno, esta revelación le indicaba a él que debía difundir la nueva religión, que era el Islam, y la verdad de Alá, el verdadero Dios. Bueno, en una de esas revelaciones, o en varias de las revelaciones que él tuvo con el arcángel, se va a aprender de memoria los versos del nuevo mandato. O sea, él no sabía leer y escribir. Bueno, este nuevo mandato hablaba de una nueva fe y de alguna manera le sugería o le indicaba que él era el elegido para difundir la palabra de Alá, de acabar con la idolatría e imponer este nuevo credo. Creer en un Dios espiritual totalmente diferente a lo que ellos venían viendo y el cumplimiento de los principios religiosos y morales que
supuestamente Alá le había dado. Bueno, comienza a difundir esta palabra primero entre sus allegados, y a medida que iba ganando, y especialmente con el apoyo de su esposa, que esto es importantísimo, bueno, a medida que iba ganando este prestigio con sus oratorias, comienza a ganar enemigos también. O sea, iba creciendo en cuanto al prestigio por plantear este nuevo paradigma religioso, pero a su vez ganaba enemigos. ¿Entre quiénes? Entre los jefes de las tribus, que no veían bien su prédica. Bueno, en el 1619 Mahoma va a tener dos pérdidas importantes, ¿no? La de su esposa y de un familiar muy allegado, y los musulmanes lo consideraron en ese momento como el año triste. ¿Cuál era el proyecto religioso de Mahoma? Y religioso y militar, vamos a tratar de ir aclarando las cosas. Mahoma sabía que no iba a poder modificar la religión de la península de Arabia si no era por la fuerza. Por lo tanto, tengan en cuenta esto para comparar con lo que es el cristianismo o con lo que es Jesús como profeta, ¿no? Bueno, decide conquistar la Meca porque él sabía que la Meca era el corazón del mundo árabe. El que conquistaba la Meca conquistaba toda la península de Arabia. Bueno, va a intentarlo hacer, pero obviamente los líderes de la tribu coraicita, bueno, lo persiguen, estuvieron a punto inclusive de ejecutarlo, y huye a Yatreb. Yatreb, que a partir de ahí se va a llamar, Yatreb, conocida como, llamada posteriormente, la ciudad de Medina. Bueno, la huida de Mahoma de la Meca se la conoce como la Égira, ¿no? La huida sagrada. Bueno, en Medina, que significa ciudad del profeta, Mahoma prepara a su gente. Y aquí es donde se habla del milagro de Alá, ¿no? Que Alá lo impulsa, que Alá lo protege. Y realmente las personas que lo van a seguir a él se consideraban invencibles. Fue así que en 1624 toma la Meca, logra imponer de alguna manera Mahoma esta nueva religión. Y a partir de ahí comienza a tratar de someter a todos los pueblos vecinos a la Meca. El lema era convertirse o morir, o sea, adoptar el nuevo credo o morir. La mayoría de las tribus nómades y sedentarias lo van a aceptar a Mahoma como el nuevo líder. Entonces Mahoma logra a través de la religión la unidad política, se transforma en la autoridad política más importante, y a través de la religión logró un fenómeno que no se había dado hasta el momento, la unidad política. Mahoma era la principal figura política del momento, y a él le rendían tributo todos los demás jefes de las tribus. Bueno, a partir de allí surge la idea de la Guerra Santa. ¿Qué era esto? Era el mandato supuestamente divino que le había dado a Alá, a Mahoma, que debía difundir la religión. O sea, esta Guerra Santa, su objetivo era único: o te transformás, o te haces, o te convertís al Islam, o directamente te ejecutamos. Y fue así como comienza a expandir la religión. Mahoma muere a los 62 años, y vamos a tratar de desglosar algunas cositas de este nuevo credo y el efecto que tuvo posteriormente, no solamente en la zona de Arabia, sino también en el mundo occidental y en el mundo oriental. Bueno, la nueva doctrina, como ya dijimos, se llamó Islam, que significa la sumisión a la voluntad de Alá. Sus seguidores se denominan musulmanes. Y el libro sagrado de ellos es el Corán, ¿no? Ahí contienen los principios de la religión, guía la vida de los creyentes, este libro, así como la Biblia para nosotros, ¿no? Sería un paralelo. En cuanto a la religión, plantea una sociedad más justa, con un reparto más justo de la riqueza, y no fue escrito por Mahoma porque le dije que era analfabeto, sí por sus discípulos. Tiene 114 capítulos, y los puntos más importantes del Islam, de alguna manera, creencia en un solo Dios, la misión celestial del profeta, que era difundir la palabra de Alá, la inmortalidad del alma, sujeta a la voluntad de Alá, o sea, las acciones que vos hacías, era lo que determinaba que Alá, de alguna manera, hiciera que tu alma fuese inmortal. El juicio final, que también es sumamente importante dentro de lo que es el Islam. Y hay otros aspectos determinantes en cuanto a la religión. Bueno, la obligación de orar 5 veces al día mirando a la Meca. El ayuno en el mes de Ramadán. Todas las personas que no fuesen enfermas, o ancianos, o niños, tenían que hacer ayuna
No podían ingerir bebida, ni alimentos, ni tener sexo hasta la caída del sol. La limosna también es un elemento muy importante del Islam. La peregrinación a la Meca una vez en la vida y la Guerra Santa como instrumento de difusión. Bueno, es importante recordar que el Islam acepta a muchísimos profetas como a Jesucristo, a Moisés, a Abraham, pero el más importante de todos los profetas es Alá. ¿Por qué estudiamos o por qué debemos conocer el mundo del Islam? Porque a partir de la temprana Edad Media con la Guerra Santa y especialmente la Alta Edad Media, va a tener constante presencia en Europa y va a decidir de manera directa algunas acciones del mundo europeo y del mundo de Oriente. Nosotros vamos a ver que en la Alta Edad Media, por ejemplo, las cruzadas que tienen que ver con el accionar de los musulmanes. Por eso es que, de alguna manera, el Islam va a estar presente en toda la Edad Media. Partamos de que los musulmanes se van a ubicar en España, estuvieron durante 7 siglos, y van a marcar culturalmente, y van a influenciar culturalmente determinados aspectos de la vida de esta parte de Europa occidental. El tema que veremos en último lugar de la temprana Edad Media corresponde a Carlomagno. Para ubicarnos un poquito, estamos en el siglo VIII. En ese momento el papado y la iglesia no tenían poder terrenal sobre Europa occidental. La figura del papa era endeble. Y el Papa estaba sometido a la presión de los lombardos, pueblo invasor que constantemente generaba desastres en lo que es la zona de Roma. Sumamente asustado por los lombardos. Y además el papado tenía un temor que era prácticamente extendible a toda Europa occidental. El avance de los musulmanes. Para que ustedes tengan una idea concreta, los árabes eran sumamente temidos por Europa occidental. El hecho de que no tuviesen temor, el hecho de que el musulmán atacaba y no le importaba morir, lo hacía prácticamente indestructible. Y eso, aumentado por las leyendas, hacía de que todo el pueblo europeo occidental tuviese un miedo terrible a estos invasores. Es importante destacar que en este momento hay un conjunto de reinos de reinos germanos en toda Europa, y entre ellos están los francos. Bueno, el reino franco estaba gobernado por la dinastía de los merovingios, conocidos históricamente como los reyes holgazanes, porque solían delegar todas las funciones de carácter gubernamental, militar y administrativa a sus mayordomos. Generalmente el mayordomo que gobernaba en lugar de los merovingios era un noble muy poderoso, que tenía la capacidad de hacer lo que su rey merovingio no podía realizar. Fue así que comienzan los mayordomos que van a ser de alguna manera los primeros antecesores de los carolingios. Bueno, vamos a ubicarnos con Pipino del Erestial, que comienza de alguna manera lo que va a ser después la dinastía carolingia. Pipino del Erestial tenía poder sobre la Austrasia, que son todas las tierras que están al este de Europa, y era considerado realmente un noble muy ambicioso, con un poder militar bastante fuerte, que va a transar y va a arreglar de alguna manera alianzas con otros nobles. Bueno, a su muerte le va a suceder su hijo Carlos Martel, que va a heredar el cargo de mayordomo y que comienza a planificar y a observar cómo podía frenar el posible avance de los árabes. Por su parte, los árabes tenían un objetivo determinante: cruzar los Pirineos y avanzar sobre toda Europa del norte. Bueno, en 1732, Carlos Martel logra aliarse con muchísimos nobles y va a formar un ejército muy poderoso para enfrentarse con los árabes. Y eso se produce en 1732 en la batalla de Poitiers, donde Carlos Martel logra derrotar a los árabes. Esto repercute en Europa de manera sumamente positiva, da tranquilidad y demostró que los árabes no eran invencibles. ¿Qué pasa? Este triunfo de Carlos Martel llega a oídos del papado, que ven que podía comenzar una nueva era con un ejército o guerreros cristianos que lo ayuden. Esto es sumamente importante. Y es el comienzo de alianzas con el papado, más que nada. Bueno, a su muerte, después de una serie de conflictos por la herencia, va a quedar Pipino el Breve. Pipino el Breve, mucho más ambicioso que su padre, logró generar todo tipo de alianza con los nobles y acercarse al papa en un momento que era Zacarías, ¿no? ¿Qué hace? Pipino el Breve logra derrotar al norte de Italia a los lombardos, lo que le da cierta tranquilidad al papado, y esto hace que
el papado, especialmente Zacarías, lo designe rey de los francos. Pero para eso, Pipino el Breve lo primero que va a hacer es sacar del poder a Childerico II, rey merovingio, y proclamarse rey de los francos. Bueno, bajo la tutela del papado, comienza una acción de gobierno que era también no solamente expulsar a los lombardos del norte de Italia, sino también tratar de planificar cómo hacía para vencer a los musulmanes. Y de alguna manera comienza a poner ciertos límites, aunque no elimina el problema de los árabes, ¿no? Comienza a poner ciertos límites como para que los árabes no avancen sobre lo que sería Francia y el norte de Europa. Bueno, lo que logra de alguna manera Pipino el Breve es posesionarse con la nobleza, que no es un dato menor. A su muerte va a quedar, luego de un tiempo, su hijo Carlos, con el título de rey de los francos, conocido históricamente como Carlos el Grande o Carlomagno. Bueno, él va a profundizar la alianza con el papado, va a organizar un ejército, por primera vez modifica el criterio del ejército, el criterio de la organización del ejército. ¿Por qué? Porque a través de leyes, que ya las vamos a ver, organiza el ejército de manera tal que todos los habitantes del reino franco podían participar en el ejército. ¿Pero de qué manera? Todo aquel que se podía costear sus propias armas podía formar parte de este ejército. Y el ejército de Carlomagno es el antecedente directo de lo que va a ser el guerrero cristiano, el que se va a destacar en toda la Alta Edad Media defendiendo el dogma católico y defendiendo al papado. Bueno, una vez que Carlomagno organiza el ejército, decide avanzar sobre los lombardos y expulsarlos definitivamente de Italia. Logra vencer a los lombardos. El rey lombardo trató de huir a la zona de Pavia, pero es derrotado y ejecutado. Bueno, Carlomagno se autoproclama rey de los lombardos y además se corona como patricio de los romanos, reafirmando el poder terrenal de él sobre esa zona, pero además reafirmando el poder espiritual del papado. ¿Qué hace con las tierras que él le saca a los lombardos? Se las cede o se las regala al papa. Esto de alguna manera forma una comunión muy fuerte entre iglesia y poder terrenal que tenía Carlomagno. Pero Carlomagno, sabedor de que necesitaba imponerse a la nobleza, imponerse a los pueblos limítrofes que constantemente avanzaban sobre la tierra franca, decide eliminar a los sajones y a los ávaros. Bueno, lo logra y se transforma en el único señor de toda la región. Uno de sus objetivos más grandes era vencer el avance de los árabes de forma definitiva. Había que erradicar definitivamente a los árabes del contexto europeo, no de España, donde era sumamente fuerte. Entonces decide cruzar los Pirineos y en el año 678 organiza un ejército sumamente poderoso. Al frente del ejército pone a su sobrino, en una de las alas de este ejército pone a su sobrino Rolando, sobrino y amigo. Bueno, Rolando, los árabes los destruyen, a esta ala del ejército de Carlomagno la destruye y Rolando muere. Bueno, de ahí va a quedar o va a surgir una famosa canción que es un himno para todos los franceses, que es la canción de Rolando, que perdura hasta la actualidad. Bueno, Carlomagno decide enfrentar directamente a los musulmanes y los logra derrotar de manera definitiva. Una tranquilidad terrible para toda la humanidad europea. Y va a establecer en lo que sería hoy, en Navarra y Barcelona, una marca hispana. La marca del norte de esa marca iba a prevalecer el mundo católico. Al sur, obviamente, iban a estar los árabes. El Papa más que orgulloso porque de alguna manera logró asentar el poder espiritual del papado en toda Europa. Y esto va a ser importante porque en la Alta Edad Media, la Iglesia Católica, gracias a este triunfo y al apoyo de Carlomagno, se va a transformar en la autoridad más importante, terrenal y espiritual que va a haber en Europa Occidental. En el año 800, el Papa León III lo designa a Carlomagno emperador de Occidente, y el objetivo de Carlomagno era llevar a este imperio, al imperio carolingio, también conocido históricamente como imperio carolingio, a su máximo esplendor, recuperar la gloria que tuvo con Roma. Bueno, él va a organizar
su imperio en 300 provincias y va a dar origen a lo que va a ser un origen cercano a lo que va a ser el feudalismo. Esto que voy a explicar ahora es uno de los orígenes del feudalismo. Organiza su imperio otorgándole tierra a determinados nobles para que la organizaran y la protejan. Por ejemplo, en la zona limítrofe del imperio va a poner las marcas, va a denominar esas provincias marcas y a su frente va a poner a un marqués. Después va a organizar otras provincias en ducado y a cuyo frente pone un duque. Lo mismo va a hacer con duque, marqués. Tenemos los duques, los marqueses y los condes que van a gobernar en los condados. ¿Cómo controlaba este enorme imperio? A través de los Michi Dominici. Eran los ojos, se dicen que eran los ojos y los oídos del emperador, y que iban por toda la región, por todo el imperio, para controlar si las leyes, los capitulares que mandaba Carlomagno se cumplían. En caso de no cumplirse, se actuaba con todo el rigor del ejército imperial y esa persona estaba condenada a su fin. O sea que logró, a través de estos Michi Dominici, que era uno religioso muy importante para profundizar el cariz de los católicos, y uno sería de carácter civil. Bueno, va a realizar una reforma judicial muy importante, llamadas capitulares. Tenían 62 capítulos que organizaba la vida política, económica y social del imperio. Esto realmente fue de avanzada. Y algo que es muy importante también, va a priorizar el sistema educativo. Fue el primero en la historia de la humanidad, de esta humanidad medieval, en establecer una educación primaria y gratuita. Pero ojo, ¿para quiénes? Solamente para la nobleza. Esto es importante, para la nobleza. Y va a crear escuelas, va a mandar a construir escuelas próximas a los conventos y a las iglesias. De alguna manera es lo que más le intentó. Además, obviamente que impulsa todo lo que tiene que ver con el desarrollo intelectual, para lo cual contrata a los intelectuales más importantes de la época y no descuida absolutamente nada. Por eso Carlomagno de alguna manera trascendió en la humanidad, que es el desarrollo del arte. Por eso conocemos el arte carolingio, un arte específico, ¿no? Bueno, en 1814 muere y con él comienza de alguna manera la decadencia del imperio. Sus hijos, que se reparten el imperio entre sus hijos, no tuvieron la capacidad de sostener todo eso. Y los nobles ambiciosos comienzan a hostigar a estos hijos que se quedan con parte del territorio hasta que se firma el Tratado de Verdún, en donde se pone fin al imperio y cada uno de sus hijos va a gobernar una región determinada. De alguna manera con Carlomagno, lo importante de Carlomagno son varias cosas. Primero, que recompone el poder de la Europa occidental de alguna manera sobre el mundo árabe, frena el avance de los árabes y pone en primer lugar, sin lugar a duda, al Papa y a la Iglesia Católica. Pero además va a generar de alguna manera los pasos previos al sistema político que va a venir en la Alta Edad Media, que es el feudalismo.